Cada vez que un restaurante cierra sus puertas, la mayoría de la gente piensa que el problema fue en la comida. Pero después de 20 años trabajando con empresas, te puedo decir algo. La mayoría de los restaurantes no fracasan por la cocina, fracasan en parte por administración. Hoy vamos a hablar con alguien que conoce esta industria desde adentro. Vamos a hablar de los errores que más se repiten, las señales de alerta que muchos dueños ignoran y las lecciones que todo empresario debe aprender antes que sea demasiado tarde. Te habla Javier Hernández, estratega financiero, CPA, mentor y asesor certificado en transformación de empresas. Bienvenidos a Consejos para Emprendedores, el espacio donde aprendemos juntos cómo lograr que tu empresa crezca, pero de la forma correcta. Hoy me acompaña mi amigo, chef y consultor de restaurantes, Luis Vázquez, conocido por todos como el Meat Boss. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación, Javier. Gracias por permitirme estar aquí en esta plataforma. Excelente, pues vamos a comenzar rápido con las preguntas para que las personas que nos escuchan se puedan beneficiar de todo tu expertise, que yo Vamos doy allá. fe que es una persona muy preparada y con mucho conocimiento novel en este tema de los restaurantes, cosas que mucha gente en la calle se creen que saben, pero realmente no lo saben, así que vamos a aprovecharnos de eso. Luis, si tuvieses que escoger una sola razón por la que fracasan la mayoría de los restaurantes, ¿cuál tú dirías que es esa? Pues mira, la mayoría de los restaurantes piensan que fracasan por falta de clientes o por falta de venta. Y la realidad es que la mayoría de los restaurantes fracasan porque no tienen sistemas claros de cómo operar su negocio. No tienen Ok. conocimiento de cuánto venden en realidad, no tienen conocimiento de cuánto dinero ganan, no saben cuánto le deja cada plato, cuánto desperdicia la cocina, cuánto realmente cuesta operar ese restaurante y ni tan siquiera las decisiones a tomar en caso de que el restaurante pues no tenga las ventas, ¿verdad? Que ellos esperaban o proyectaron, etcétera. Básicamente esa es la causa principal por la que un restaurante termina cerrando sus puertas, porque no tiene sistema, no tiene nada que ver con clientes, ni tiene nada que ver con la oferta de producto que per se, sino que no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Luis, y cuando tú dices sistemas, no estamos hablando de sistemas operativos de computadora, ni nada. Tú estás hablando de un sistema balístico, ¿verdad? Todo, procesos, procedimientos, Correcto. Es un sistema financiero completo, es un sistema en donde básicamente el negocio se conoce desde la A hasta la Z, desde el primer dólar que entra en la caja, cómo se va a repartir, cuánto de ese dólar le toca al labor cost, al food cost, o cuando juntan las dos que se conoce como el prime cost, cuánto va a la renta, cuánto debería ser el porciento de renta real que debería tener un local para un restaurante, medir qué cantidad de dinero deja cada silla, porque ni a veces no conocemos ni tan siquiera la cantidad de sillas que tenemos. Cogen la venta del día y la dividen entre 40 sillas y, mira, pues cada silla vende $100. Y la realidad es que son fórmulas, son métodos, son datos que se tienen que estudiar y que, ¿verdad? Poner en tablas, poner en porcientos para saber si realmente el negocio es rentable y está dejando rendimiento, el rendimiento que corresponde. No tiene nada que ver con una Sí. computadora de último modelo. Y eso que acabas de decir, que lo dijiste como 3 veces, rentabilidad. Yo me paso Sí, no, machacando eso constantemente. Y no es tan solo en el sector del restaurante, en todos los negocios, pero me todos alegra que los lo negocios. hayas dicho, porque para mí es el punto más importante, la rentabilidad, que la gente sepa cuánto deja cada dólar en su negocio, cuánto es Correcto, el retorno que debe tener, porque tú puedes correcto. estar vendiendo como un loco y haciendo un montón de volúmenes, pero no estás ganando nada, dejando nada en la caja. ¿Cuántos restaurantes no están llenos hoy en día que al final del mes el dueño no se puede ni tan siquiera pagar un sueldo porque no sobra cash flow, no sobra dinero? Todo se va en gastos de nómina, en gastos de comida y etcétera. Al final de cuentas, un restaurante rentable básicamente es una fábrica de sistemas disfrazadas de restaurante. Porque al final de cuentas, todo el mundo le gusta cocinar y todo el mundo le gusta ver ese cliente disfrutarse el plato, pero es un negocio. Y hasta que tú no ves el restaurante como un negocio, lo dejas de ver como la casa o mi restaurante o el lugar de la mejor experiencia, tú no estás entendiendo lo que tú tienes un negocio. Eso me encanta, Luis, y me acuerdo cuando tú estabas operando tu restaurante.
cómo tú medías hasta el más mínimo centavo, la más mínima merma, el mínimo pedacito, hasta la Correcto. grasita que se le sacaba a la carne, tú le La sacabas un provecho convertíamos en grasa para haciendo el beef cocinar. tallow, haciendo Sí, todo señor. para... O sea, tú no desaprovechabas ni un detalle en tu Ni un restaurante. detalle, ni un detalle. No desaprovechaba ni los huesos de las carnes que normalmente tengo que sacarlo y botarlo. No, hasta eso, con eso se hacía caldo, los residuos de cebolla, la zanahoria, las setas, todo, con todo se hacía de todo, porque había que mantener ese food cost bajito y siempre había, ¿verdad? Siempre había merma, siempre había pérdida, clientes que devolvían el plato por X o Y razón, aunque eran los mínimos, tratábamos de que eso no sucediera, pero sí, había que tener ese negocio ahí centavo tras centavo. Luis, y si fuésemos a decir cuál sería el error más costoso que tú has visto una y otra vez en los dueños de restaurantes, ya sea que han sido tus clientes o que los has visitado, y también por tu experiencia, ¿cuál es ese error el más costoso que eventualmente termina causándole problemas? Bueno, se lleva de la mano con el que acabamos de hablar, es básicamente tomar decisiones por emoción y no por número. Cuando un dueño de restaurante quiere montar ese negocio con tanta pasión y con tanto deseo, consigue el dinero, hace la estructura, monta el menú y todo ese tipo de cosas, pero lo hacen con la emoción, no lo hacen sacando números realmente. ¿Cuántas veces tú has ido a un restaurante y has encontrado un menú de 50, 60, 70, 80 platos en ese menú? Y tú dices, Horrible, pero lo veo bastante. y hay dos cosas. Psicológicamente hablando, dificulta que el cliente escoja lo que realmente quiere comer. Y psicológicamente hablando, el cliente se tranca. Y es como que, mira, dame cualquier cosa, olvídate, dame eso y se acabó. Y ya, porque es que hay tanta cosa que no sé ni qué escoger. Entonces, los menús no dirigen al cliente a vender lo más dinero que deja. Venden lo más espectacular, lo más pop-off, lo que pusieron en las redes sociales con esta emoción y esta vara y todas estas carnes y todos estos platos, pues la gente va detrás de eso, pero al final de cuentas no están haciendo el trabajo por números, lo están haciendo por una emoción, la emoción de que yo quiero ser el restaurantero que está pegado en las redes sociales, que tengo el menú que tiene un sinnúmero de platos y que le vendo un plato a todo el mundo, cuando Sí. la realidad es que cuando tú tienes un restaurante, la línea de tu restaurante básicamente es una y el cliente es que determina esa línea. Entonces tú vas a ver siempre un menú de 60, 70 platos y solamente se venden 5 o 6 frecuentemente. ¿Por qué? Porque esa es la línea, esa es la visión que la gente tiene de tu negocio. Entonces se ponen a comprar equipos, se ponen a comprar platos caros, se ponen a comprar mesas, decorar esos restaurantes que parecen el lobby del hotel 5 estrellas, whatever, de Nueva York. Y tú dices, pero tú no has probado tu concepto todavía y quieres tener un restaurante lujoso sin medir tus números. O sea, el fracaso, el error más costoso es tomar decisiones por la emoción. Y esa Conocer emoción, los números. Eso que acabas de decir, know your numbers. no, Tienes que poder recitarlo, tienes que poder saberlo. Yo me viene a la mente la información que tú has compartido en tus redes, de las sombrillitas que ponen para decorar los tragos, que si la banderita, que si el palillo en la comida, todas esas extras decorativos que probablemente no son parte de los costos, son los que eventualmente se agregan, ¿verdad? rompen Y el se costo suman a la porque rentabilidad, a la falta de si, rentabilidad. si yo te dijera que cada banderita de esa cuesta 15 centavos y a veces hasta 20 centavos, tú dirías como que, pero ¿por qué? Porque banderita, 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 gastas dinero en algo que la gente simplemente toma y bota. No es un souvenir, no es algo que la gente se pueda quedar con eso, no es algo que la gente aproveche, aparte de que no le da tampoco valor añadido al plato. Si tú vas a gastar 15 centavos en una bandera, mejor dale 2 onzas de papa adicional, dale Exacto. una cucharadita más de arroz que más o menos tiene el mismo costo. Entonces, esas son las cosas que por emoción los dueños de restaurantes hacen y realmente lo que hacen es botar su dinero y perder su rentabilidad por completo, porque son emocionalistas, ¿cómo es? Trabajan por la emoción, no Sí, por sí, lo que es está el en un boss del negocio. momento, es emocional que eventualmente eso se va. Exactamente. Otra cosa es tal vez usar ese dinero que van a gastar en esos detallitos que son insignificantes en una experiencia de verdad, para ese comensal, como hablábamos el otro día,
de Correcto. darle un cordialito al final de Correcto, eso despedida. mismo te iba a mencionar. Sí, Ese video que tú me mencionaste es bien importante porque psicológicamente hablando, el cliente en un restaurante se acuerda de su primer momento y de su último momento. Y normalmente los restaurantes se enfocan en el momento medio, en el plato principal. La gente coge de plato principal cualquier cosa. Cuando tú vienes con hambre, el aperitivo es lo más importante porque ese es el que te quita el mal humor, el que te quita el deseo de comer. Y al claro. final ese entregar la cuenta, así como que mira, aquí le dejo la cuenta, acuérdese de mi propina, no se le vaya a olvidar, pues eso mata la experiencia porque el cliente se enfoca entonces ahora en que no me atendieron bien, no comí tan bien, no me cerraron la experiencia y ahora tengo que pagar por encima y darle también a este mesero esa propina. Y yo no estoy en desacuerdo con ella, yo trabajé de mesero muchos años, pero también hay que entender, ¿verdad?, que todo es una experiencia y que esa experiencia es la que conlleva a esa propina. Y pues nada, no le toman atención, no le prestan atención a los detalles. Y que a su vez esos detallitos son los que significan más propina Así para el mismo. mesero. Pues yo me acuerdo, Ujú, había un restaurante aquí en Puerto Rico que se llamaba El Catay, que era un restaurante chino de muchos años, y el ujú. mesero siempre al final te entregaba la galletita de la fortuna, te Claro, traía un cordialito por la casa, ya. y esa Y tú propina decías como venía, tú que, sabes. contra, qué nítido, se Sí, tomaron el tiempo, el dinero, sí. para yo sentirme bien, para irme, tú sabes, Le chévere. saqué algo de gratis, le saqué algo de gratis. Así, exactamente, esa es la mentalidad, y algo que está cobrado dentro de, ¿verdad?, la experiencia, pero al final de cuentas tú no te estás esperando que ellos te den un detallito. Lo podíamos ver al principio de los 2000, en 1990, cuando yo trabajaba en restaurantes americanos. Siempre había palillitos de dientes, siempre había mentitas, siempre había un postcard que se le daba a la gente, como que mira, con este postcard 5% de descuento, 10% de descuento en tu próxima visita. Hoy en día tú te levantas de la mesa de un restaurante y no te dan nada. Los otros días yo fui a Chili, que por cierto estuve hablando de Chili hace unos días atrás en un post que hice, que hablaba de qué fue lo que hizo el CEO de Chili para aumentar las ventas, porque ya ellos estaban en un punto en donde o aumentamos las ventas o tenemos que empezar a cerrar Wow, localidades. ok. Entonces él cambió la dinámica de servicio. Se despreocupó tanto de la venta, de la imagen del negocio, que empezó entonces a darle a la gente más por lo mismo. Entonces yo fui a Chile los otros días, estuve por Tampa y esta señora en Chile, primero que nada, nos recibió con los chips and salsa esos que da Chile, que eso lo que vale son centavos. ¡Pam! Uno en la mesa. Y nosotros como que, adiós, Carly, ¿qué pasó aquí? Nítido, no, para que lo disfruten, que no sé qué. Y al final de la experiencia, entonces me dice, ¿y alguno de ustedes quiere llevarse un vasito de refresco para que se lo lleven para el camino, para que tenga para... Yo me quedé como que, ok. Eso sí que yo no lo he visto acá en Puerto Rico. Y es Y yo me tremenda quedé como idea. que, un vasito de refresco que no me cuesta nada, que lo que cuesta son Nada. 10 15 centavos. Y me dice, si quieres yo te doy un vaso y te lo llevas, para que te lleves también. Entonces te dan los chips en una bolsa, con la salsa en un envase, ya lo tienen Wow, listo para que tú te lo lleves. So, wow. esos detalles que tienen costo, no pueden ser pasados por alto, sin contabilizar en la experiencia, pero son detallitos que dicen, contra, me trataron súper bien. Y la próxima vez, pues vamos para Chile porque nos trataron súper bien. Y no, que la Chile la comida es mala, que esto, que lo otro. La comida es mala en un montón de lugares, pero mala más maltrato es igual a no vuelvo. Mala más buen trato es igual a vamos a darle la oportunidad, si total, todo es Exacto. lo Se mismo. están ¿Entiendes? organizando, ya van a mejorar, tú sabes. ¿Entiendes? Es psicología, es psicología. Sí. Pero los dueños de restaurantes actuales no se capacitan, no trabajan por emociones, culturalmente hablando, en la cultura que conozco, ¿no? Los puertorriqueños son bien orgullosos, son bien arraigados a sus raíces, aunque pierda el dinero, aunque pierda mi negocio, y pues no se capacitan en las pequeñas cosas que hacen cambios reales en los negocios. Oye, Luis, nosotros en el canal hablamos mucho de las señales que dan los negocios, cuando ya pudiesen ir encaminados a enfrentar problemas. Porque pienso que es de valor añadido para las personas que nos escuchan saber. Aquellos dueños de restaurantes que nos están escuchando, ¿qué señales pudiesen ellos estar pendientes, que pudiesen estar indicios de que la operación se dirige a poder enfrentar algún problema económico? Pues mira, lo que voy a decir probablemente no es lo que tú te esperas, pero volvemos otra vez atrás. Cuando el dueño deja de mirar los números y empieza a echarle la culpa a otros
del fracaso de su negocio, esa es la señal más clara de que ese restaurante empezó a quebrar sin el dueño darse cuenta. Porque si tú como dueño, no aceptas la culpabilidad de tu irresponsabilidad de no mirar los números todas las semanas, todos los meses y saber por dónde va tu negocio y empezarle a echar la culpa, en el caso de Puerto Rico, a Luma que la luz está cara, que subieron la renta, que no consigo empleados, no tengo cocinero, que la gasolina está cara, que los clientes están yendo a otro sitio porque allá están más virales que yo en las redes sociales, que fulano de tal está regalando la comida, pues eso me está afectando. Y ese tipo de cosas, cuando la realidad es que el único culpable eres tú mismo porque no estás llevando tus números semana tras semana, mes tras mes, para ver en dónde tengo que ajustar, en dónde estoy gastando de más, en dónde puedo ajustar las tuercas, dónde puedo ofrecerle más al cliente por la misma cantidad de dinero, dónde puedo añadir valor a mi plato, a mi servicio, y etcétera. Así que la señal más clara de todas es cuando le echamos la culpa a todo lo demás, excepto a mí mismo como dueño y administrador del restaurante. Y eso no, eso le pasa a un montón de dueños que yo los escucho y cuéntame qué le pasa a su negocio. Chacho, es que la cosa está bien difícil. La luz me subió este mes y que pregunta, ¿por qué la luz te subió este mes? Metiste una nevera nueva porque Ajá, pensaste que la nevera te iba a exacto. dar un resultado. Pusiste, qué sé yo, 5 o 6 horas más de servicio, cuando solamente abrías 4 horas, ahora abres 9, y ese tipo de cosas, porque sí, sabemos que hay un ajuste de combustible y que de pronto puede costar 300 y el mes que viene 400, pero esas son cosas que se miden dentro de lo que es el sacar el número, ¿verdad? El tener los números del negocio, Y esa es la correctos. salida fácil, echarle la culpa al tercero que tú no controlas, Exactamente. en vez Y de meterte en nitty-gritty de tus números y saber, como tú dices, por qué te aumentó la luz, por qué no pudiste operar, por qué no tenías un generador funcionando, todas estas correcto, contingencias y cosas. correcto. Y me sorprendiste con la respuesta, porque yo esperaba que me dijeras, pues, cuando no hay cash para pagar la nómina, cuando el inventario no puedo mantenerlo al día porque no tengo dinero, y fíjate que te fuiste por una línea, y me encanta que hayas cogido esa línea, porque estos dueños de restaurantes que nos van a escuchar puedan llevarse algo, ¿verdad? De este Definitivo. podcast y identificar ellos mismos. Si ellos se hagan un autoanálisis, ¿verdad? Y ellos mismos determinen si están incurriendo en esa misma práctica. Correcto. Es fácil. Mírate en un espejo y di a ti mismo, yo soy el responsable de mi restaurante, yo soy el único culpable de que todo esto me esté sucediendo. A veces le echamos la culpa a los meseros que no venden bien, pero el dueño no le da entrenamiento. A veces culpamos al cocinero porque está botando mucha comida, pero yo no le di entrenamiento a ese cocinero. A veces le echo la culpa al cliente que se queja, que esto, pero yo no entreno a mi cliente a cuando venga aquí mi servicio es así, 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 así. Y sin, ¿verdad? Y sin hablar de todos los números que yo soy el que no los miro, no los estudio, no los calculo bien, etcétera, etcétera. So, al final de cuentas, es responsabilidad del dueño y Claro. no hay de otra, no hay de otra. Oye, Luis, quiero aprovechar para preguntarte. Yo me he encontrado con un sinnúmero de casos de restaurantes muy buenos que yo frecuentaba, que siempre estaban llenos. Restaurante pequeño, tenía muy buena rotación de mesas, muy buen menú. De momento deciden comprar este local más grande, mudarse y expandir. Y acto seguido, en cuestión de meses, empiezan los problemas y en cuestión de tiempo de un año, 2 años, esos restaurantes desaparecen. Y eso me lo encuentro acá en Puerto Rico en repetidas ocasiones. Y cada vez que veo Correcto. uno que abre un local más grande y de por casualidad conozco al dueño, chico, no lo hagas, cuidado con eso, porque lo he visto tanto pasar. Y eso Así me lleva a mismo. esa pregunta, ¿cómo si los restaurantes están llenas, las mesas todo el tiempo, terminan fracasando? Tú sabes, es un issue con la sobreexpansión, ¿cuál es tu visión con ese aspecto? Bueno, porque no es lo mismo vender que ganar dinero. Y aún más cuando tú no tienes los números determinados, tú no sabes cuánto te cuesta. Por ejemplo, todos los restaurantes tienen un plato estrella, un plato que se vende mucho, un plato que todo el mundo tiene, ¿verdad? Los ojos puestos en él, que sabe rico, lo recomiendan, etcétera. Y la mayoría de las ocasiones me he encontrado con que el dueño no sabe ni tan siquiera cuánto le cuesta ese plato
y en cuánto lo están vendiendo y cuál es su margen de contribución, o sea, su ganancia en ese plato. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que ni tan siquiera el plato estrella tuyo, tú no conozcas cuánto te cuesta ese plato? Y muchos restaurantes le pasa eso. Están explotados, están llenos, tienen muchos clientes, pero no están ganando. Hace unas semanas atrás me llamó un muchacho de un sitio en Puerto Rico y me decía, mi plato estrella es un sándwich tal. Y yo, pues cool, porque ese sándwich suena bien, suena nítido, chévere. ¿Cuánto tú lo vendes? Ah, yo lo estoy vendiendo en 12.99. Y yo me espanté, yo decía, 12.99 por ese sándwich. Hermano, ese sándwich, hay restaurantes en Nueva York que lo venden y vale hasta $60. Vamos Wow. a sacar el cálculo tuyo, a ver qué tal. Y empiezo a, ¿verdad? El de él es un chiquito, el de Nueva York es el grandote, Cats, que tú sabes que es un sándwich así, una cosa bien exagerada. Pues empieza a sacar el número y yo le digo, mira, ¿verdad? Yo tengo que decirte esto, tú me estás pidiendo consultoría, yo te estoy diciendo, yo te voy a decir algo que te va a doler. Según mis cálculos, según mis números y los porcientos que se supone que tú estés trabajando, tú estás vendiendo ese sándwich en 12.99 y se supone que ese sándwich tú lo vendes en 17.99. Así que tú estás perdiendo $5 en tu plato estrella cada vez que lo vendes. Pierdes Y es su $5. plato estrella, así que presumimos Y que es es de lo más que vende. exactamente. Entonces, el negocio explotado, mucha venta, mucho cliente, mucho movimiento, pero no hay dinero. Entonces, la expansión esta de, porque como ya no me caben, pues tengo que agrandar. Hermano, cuando tú agrandas, tienes que saber que vas a incurrir en gastos adicionales. Vas a tener nómina más alta, vas a tener luz, agua más alta, vas a tener más renta porque no te van a regalar el otro local. O sea, vas a duplicar ciertos gastos fijos con la misma venta. Y vas a duplicar los problemas, porque los problemas que puedes tener escondidos en el restaurante pequeño, que siempre va Álvaro, lleno, se van a ¿cómo escalar tú, a otro nivel. cómo tú duplicas algo que tú no tienes dominado? Porque simplemente vendes mucho. Pero si tú no sabes ni tan siquiera tu prime cost, tú no sabes cuánto es tu labor cost y tu food cost juntos para saber si realmente tu negocio es rentable. Entonces tú estás duplicando el problema, tú no estás duplicando la venta, tú no estás duplicando ¿cómo se dice? El espacio para tener más ganancia, pues tú no tienes ganancia. So, replicar una enfermedad es estar enfermo todo el tiempo. Punto, no hay de otra. Así que la gente se enfoca en las mesas llenas y en el número del POS. Te viene, vendimos 20,000 pesos. Si esto sigue así, vamos bien. Pero ¿cuánto te ganas tú de cada dólar? ¿Cuánto dinero realmente ganas tú de esos 20,000? Porque muchas veces vendes 20 y tu deuda son 22. ¿Y qué pasa al final del mes? Tarjeta de crédito, préstamo Exacto. comercial o tus ahorros que los dejas pegados, porque piensan que el próximo mes va a ser mejor y el próximo mes va a ser mejor. Y el primer mes que tú como dueño le tienes que poner dinero al restaurante o tienes que dejar tú de cobrar para que el negocio siga fluyendo, ese es tu primer día de quiebra. Te Ahí guste o no te empieza. guste, ese es tu primer día de quiebra. ¿No? En Y un si no está restaurante siendo funcional. rentable y no conoces tu rentabilidad, pretender también arreglar ese problema el mes siguiente vendiendo más, lo que vas a hacer es que vas a ampliar el problema, porque sigue siendo, no vas a ser rentable en mayor escala, o vas a perder más y eventualmente vas a terminar como tú dices, ¿verdad? Lamentablemente quebrando. Lamentablemente, y a mí me da tristeza porque yo pasé por ese proceso, tú lo conoces, yo pasé por ese proceso de la expansión en un momento en donde no debía hacerlo, duplicar un negocio que no estaba completamente organizado, o sea, yo sé lo que es hacer eso por la demanda del cliente. Y yo siempre le aconsejo a los empresarios, escúchame bien, mírame a la cara, a los ojos, escúchame, no te dejes llevar por los clientes que te dicen, ay, tú deberías poner uno en Ponce, tú deberías poner uno en Arecibo, tú deberías poner uno en Bayamón, porque lo que vas es a duplicar tu problema y tú como dueño no puedes duplicarte. Si tu negocio depende de ti 100% y tú duplicas a otra localidad, tú no puedes estar en las dos localidades a la misma vez. Así que una va a vivir y la otra va a ser un completo gasto a tu principal o a donde tú estés. Porque ahí es donde la gente te va a ir a ver a ti como dueño de ese negocio. Sí, Punto. definitivo, antes de escalar tienes que tener estructura, si no tienes estructura, pues cuando escales vas a fracasar
grande, en grande escala. Así ¿Tú te mismo es. imaginas el CEO de McDonald's haciendo hamburger en una porque le faltó el planchero o Eso le es faltó así. la gerente o lo que sea? No, hombre, no. Hay estructuras y cuando tú estableces una estructura, ahí entonces tú puedes expandir. Y he visto en estos días, bendito, gente expandiendo sus negocios por la emoción de que estoy haciendo dinero, pero no se están dando cuenta que ellos no pueden estar en todas las localidades. Uno. Dos, un negocio que funciona no significa que se va a duplicar o a triplicar ese funcionamiento. Puede ser el spot en donde estás, el lugar en donde estás, la clientela que le sirves en ese momento y etcétera. O sea, no tienes un éxito garantizado en tu segunda, tu tercera o tu cuarta porque la primera funciona. Y otra cosa que hacen muchos también cuando expanden, empiezan a expandir menú, empiezan a expandir servicios, horario y etcétera. Entonces duplicas tu costo de producción y tus ventas van a ser divididas, porque si vendías 1 millón en una y abres dos, pues ahora vas a vender medio millón en cada una, en lo que cada una arranca, Exacto. pero sin Con una estructura. base de costos mucho más amplia porque tienes el overhead del otro local que antes no tenía. O sea, Exactamente. sí. Y normalmente las ventas no arrancan a menos que tú no tengas una estructura. Es la realidad. ¿Sabes? Se mantiene siempre en lo mismo porque la estructura es la que hace que el cliente llegue. Oye, Luis, y hablándole a esas personas que nos escuchan, ya le hemos hablado bastante de esos restaurantes que ya están operando, pero aquellas personas que están ahora mismo trabajando en su emprendimiento y en su plan de negocios para montar un restaurante, ¿qué consejo tú le dirías para que arranquen con el pie derecho? Además de que te llamen, que eso lo Aparte de vamos que me a llamen, decir que al final definitivamente, y yo los serían exhorto. la opción más inteligente. Sí, yo los exhorto, vamos a dejar el orgullo, vamos a buscar mentoría, y hay mentoría que es una inversión, y hay que hablar con las personas que saben, y no tan solo con los que saben, sino los que ya pasaron por ahí, por donde Correcto. tú como empresario vas a pasar. No hay mejor activo para tu emprendimiento de escuchar consejos de alguien que ya pasó por ahí. Así que yo los exhorto a todos ustedes a que se comuniquen con Luis, que vamos a compartir su información para que se comuniquen con él, pero ¿qué consejo tú le darías a esas personas que están pensando emprender un restaurante? Si tú estás pensando abrir un restaurante y ya tienes un menú establecido, no lo abras. Porque los restaurantes no comienzan por su menú. La estadística de fracaso establece que los restaurantes que fracasan a los 6 meses, 1 año, 2 años y hasta 3 años, porque hay estadísticas que establecen que los primeros 3 años son ¿verdad? Los críticos, eh, es porque el dueño no empezó por sus números, empezó por su menú. Y eso es un grave error. Empieza por los números. Por ejemplo, cuando tú vas a montar un negocio, lo primero que tú haces es buscar un local, ¿verdad? Ujú. Y ese local, para tú poder tener un local para un restaurante, tú tienes que primero medir cuánto dinero tú vas a hacer. Porque la renta de ese local no puede pasar del 10% de tu venta. Y muchas veces la gente piensa que este local está perfecto, mira el tráfico vehicular que hay, mira para allá toda la gente que trabaja alrededor, así que este es el local perfecto. Dios me lo puso al frente y este es el que yo voy a coger. Pues si tú piensas que fue Dios que te lo puso de frente, usa también la mentalidad de que Dios también quiere que tú saques tus números antes para que Exacto. no fracase. Porque los números son los que van a determinar realmente si tú puedes pagar ese local o no. Hace poco estaba trabajando con una persona que quiere montar un coffee shop, eh, y empezamos a sacar números y para ese coffee shop tener la renta que decía el del landlord que tenía que vender sobre $160,000 mensuales. Y tú dices, No, güey. ¿entiendes? ¿Cómo Sí, tú vendes $160,000 en café? El café es rentable. No, 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 ¿verdad? No nos engañemos. Uno de los productos más rentables hoy en día es un coffee shop. Pero tú tienes que saber dónde lo vas a poner, qué menú le vas a poner, cuántas sillas tú vas a tener, cuánto espacio tú tienes, la cantidad de pies cuadrados. Porque no es decir, chacho, mano, que se venden 100,000 pesos fácilmente. Eso no es lo mismo decirlo que vivirlo.
Las proyecciones son proyecciones hasta que tú no lo ves en la realidad, en números, en el papel, en el POS. El spreadsheet aguanta todo lo que tú le pongas. O todo Antes lo que tú decían le el papel, pongas. ahora es el spreadsheet. Todo lo que tú, Y, y, yo te y lo te voy pongo a bien decir más, bonito. y te voy a decir más, hoy en día la gente por coger un préstamo de SBA y por coger un préstamo de un banco para montar un negocio, ponen esos números, barbaridad. Yo creo que a los que aprueban esos préstamos en los bancos y en SBA deberían darle un curso, especialmente en los restaurantes. Yo sé que otros negocios, ¿verdad? Pudieran tener, pero en restaurantes, para realmente visualizar antes de darle ese préstamo si de verdad ese local tiene la capacidad de vender eso que esta persona me está pidiendo o está diciendo que va a vender. Porque no es fácil vender $160,000 en sándwiches y café para pagar una renta de $8,000 mensuales. Eso no es posible. Sí. Eso no es posible. Entonces, mucha gente empieza por ahí. Empieza por crear el menú, empieza por buscar un local, empieza por crear un concepto, pero no hacen números. No es como que el business plan, como que, ok, mi proyección de venta es tanta. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que vender tanto, tengo que hacer tanto, tengo que tener tanto. Ahora voy a los gastos. No puedo pagar más de esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Mi food cost es esto. ¿Entiendes? No entender los números es el primer paso al fracaso y si tienes dinero para aguantar la operación 3, 4, 5, 6, 7, un año, lo vas a aguantar, pero sabete que te vas a quedar pelado. Sabete que te vas a quedar sin nada. Porque al final de Estás cuentas, botando tus ahorros, básicamente. no pusiste la simiente del negocio donde tenía que estar. Pensaste que con $30,000 se monta un negocio, $50,000 montamos un restaurante y la realidad es que empezando adelante se te van 50, $60,000 en ponerlo así como que medio bonito o medio, ¿verdad? Visible, sin nada más. No tienen dinero para pagar deudas 3, 4 meses. Bueno, nada, me he topado con todo. Y la realidad es que mi determinación es que no empieces por el menú. Si ya empezaste con el deseo en tu corazón de montar un restaurante y lo primero que hiciste fue el menú porque tú sabes cocinar, estás perdiendo tu tiempo porque el menú no es por donde uno comienza, es por los números. Y ahí la mayoría de la gente no sabe, estamos Sí, nosotros. sí. Ahí es que está. Luis, ¿tú le recomendarías a una persona que está empezando que empiece poco a poco? A lo mejor con un local pequeño, con un food truck, con un carretón, y vaya probando cómo va la cosa, si va aprendiendo. Eso es una buena práctica. Sí, eso es una buena práctica. Es una buena práctica, obviamente, siempre y cuando, ¿verdad? Volvemos, los números son los más importantes, no importa cuán pequeña sea tu operación, siempre va a requerir de administración, de que ese dinero, aunque tú vendas $1,000, tú puedes tener una buena ganancia. O sea, la gente se enfoca en vender millones. Yo voy a vender $1,000,000 este año, pero $1,000,000 este año, si al final del año no te deja nada, no hiciste nada, no tienes negocio, tienes un trabajo costoso, nada más. Ahora, con una pequeña operación, si tú vendes $1,000 diarios, pero de esos $1,000, 300 son ganancias, tú estás haciéndolo, tú estás lográndolo. Estás haciendo más dinero que lo que hace el que tiene el negocio gigante con millones de ventas. Es la realidad. Lo que pasa es que siempre vemos lo pequeño como que eh, lo minimalizamos demasiado. Sí. Y lo pequeño es lo que nos enseña a ser grandes. Es la La práctica antes práctica, las metidas de pata, los dolores de cabeza, qué debo y qué no debo hacer, etcétera, etcétera. Porque la experiencia es la que nos da la capacitación de poder manejar un negocio de la forma correcta. Y hay mucha gente que yo admiro, que empezaron en un food truck, le dieron con todo, metieron la pata, perdieron dinero, pero poco a poco fueron, mira, ajustando, 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 hasta que hoy en día son lo que son. Aquí en la Florida hay un restaurante que se llama Chimmy King y la historia de ese señor es espectacular porque él sin conocer nada empezó con un food truck y hoy en día tiene 3 restaurantes en el área de la Florida Central, muy profitable, todos, un buen negocio. ¿Pero por qué? Porque primero hizo todo lo que tenía que hacer en el pequeño negocio, ahí aprendió, ahí ajustó, ahí decidió, ahí hizo todo lo que tenía que hacer claro. y entonces dijo, vamos a expandir porque ya me siento preparado. Bien importante si van a empezar con un carretón, con un food truck, algo pequeño, que tengan sus permisos, que tengan No, sus licencias de sanidad, que definitivo, tengan sus definitivo, controles y que piensen en las contingencias. Su definitivo. planta de resguardo en energía, su reserva de agua, todos esos controles que eventualmente en un restaurante van a tener que escalarlos igual.
Pero sí, correcto. vamos a practicar bien, ¿verdad? Vamos a comenzar. Practicarlo, exactamente. ¿Y Sí, cuántos restaurantes no hay en Puerto Rico que no tienen planta eléctrica porque no no, pusieron dentro de su presupuesto el tener un generador? Oye, tú tienes nevera con comida que se puede dañar, inventario que puedes perder, tú tienes que tener un generador, te cueste lo que cueste. Antes de comprarte la Tacoma para la compra, antes de comprarte el bote para los sábados, antes de comprarte el jet ski para irte con los empleados a, a pasear, cómprate la bendita planta eléctrica, el generador es importantísimo. Te sí, lo digo yo, que cuando llegaron los terremotos, yo no tenía generador y para colmo, mis rolling door eran de control remoto. Necesitaba electricidad para poder abrir mi restaurante, para poder entrar. Y en lo que conseguí una planta pequeña, un generador pequeño, hice un invento, etcétera, etcétera, me tardé 2 semanas y media. ¿Tú sabes lo que pasó en el medio, wow, verdad? Se wow, perdió todo. Todos mis cortes de carne, todo dinero. Yo perdí más de $15,000 en comida. Cosa que el seguro no te paga. La gente dice, no, nosotros tenemos seguro. Vete, reclámale. Que lo primero que te van a decir es, ¿y dónde estaba tu generador eléctrico? exacto. ¿Dónde Que están los probablemente cuando combustibles? llenaste la solicitud le pusiste que lo tenía, para que ¿Dónde te está salga la prima más barata. dónde está tu mantenimiento del generador? ¿Dónde Sí, está el técnico que viene y la chequea para que no falle? ¿Sabes? Son muchas cosas y a mí me da mucha pena porque yo sé que todo el mundo monta negocios con la emoción de tener, ¿verdad? Esa libertad económica y etcétera, de ser tu propio patrono, de decidir cuándo te vas de vacaciones y cuándo no, y etcétera. Pero no es verdad, es ficticio porque empiezas sin sistemas. Empiezas sin conocer tus números y empiezas esclavo de tu negocio, estando 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que tu negocio se convierte, ¿cómo es? Se acostumbra a que tú estés allí y ni tan siquiera un fin de semana te puedes ir de vacaciones porque no te lo permite el negocio. Punto. y eventualmente vas a fracasar porque va a afectar tu salud, tu estabilidad emocional, porque la gente necesita vivir, necesita tener un sueldo y eso es todo parte de. Luis, eso que estabas hablando de las contingencias, me recuerda que en Puerto Rico aquí hay restaurantes que ni siquiera tienen para bajar los baños si se va el agua. Y aquí en San Wow, Juan se está yendo el agua 2 veces por semana. increíble. ¿Cómo es posible que tú abras un restaurante y no tengas continuidad en los baños, que es algo tan esencial? Y, es, y, Este, ese, y esa es parte de la emoción de que vamos a ver el local. Por ejemplo, yo conozco un local en la Loíza, y todo el mundo pensaría que la Loíza es el excelente lugar para hacer negocios porque allí hay mucha gente, porque eso se mueve, etcétera, etcétera. Y este muchacho monta su negocio con sus únicos ahorros que tenía, pero no le dio para la planta. Entonces, en la Loíza se va la luz todos los días y te quedas todos los días 3, 4 horas con la puerta cerrada porque no tienes energía eléctrica. ¿Cómo entonces, si tú hubieras montado ese negocio, no con la emoción, sino con el estudio de viabilidad de ese local, ese lugar, etcétera, dejando a un lado que en la calle lo hice y que es lo que está de moda, lo que está in, ¿tú crees que te hubiera pasado esto? No. Pero como lo montamos con la emoción, lo montamos con el, vamos a tener un negocio, esposa mía, tú me vas a apoyar. Sí, papi, yo te voy a apoyar todo. Y todo es emoción, emoción, emoción. Pero no lo miran en el papel. Vamos a escribir cuánto es renta, cuánto es esto, cuánto es lo otro, cuánto aquí, cuánto allá, cuánto allá. Me da mucha pena, te lo digo honestamente. Llegan a mis manos y es como que yo quiero ayudarte, pero ya en el punto en donde estás, tienes que hacer demasiado de muchos sacrificios para poder mantener este negocio de pie. Y si no estás dispuesto a hacer cambios y hacer sacrificios, ¿tú sabes cuál es el mayor error? El menú grande. Y tú sabes lo que la gente más se niega a cambiar, el bendito menú. por la pasión, volvemos a lo mismo. Porque no visualizan que no, porque yo tengo pechuga, pero entonces la pechuga la vendo en mofongo, la vendo en tostones, la vendo en arroz con habichuela, la vendo guisada, pero es la misma pechuga que ya compré. No, eso no funciona de esa forma. Porque si tú vendes una pechuga a la parrilla y la vendes la otra empanada y la otra la vende guisada y la otra la vende mofongo relleno, son 4 platos diferentes, 4 confecciones diferentes. Probablemente tienes que tener 4 empleados para que uno haga el mofongo, que uno haga el guisado, que uno esté pendiente a la parrilla y que el otro esté pendiente al fryer. ¿Viste? Son 4 cosas diferentes, Sí, aunque es la sí. misma pechuga. So, no visualizan la estrategia detrás de todo y todo es emoción.
mofongos de 15 proteínas y tú dices, pero es que mofongo es mofongo. No, todo es complejidad en la cocina. Y mientras más largo el menú, chequéalo. Mientras más largo el menú, más lento el servicio. Mientras más largo el menú, menos calidad de comida. Y mientras más largo el menú, más desastre en lo operativo en ese negocio. Es simple. No hay más nada. Yo empiezo por ahí, para que lo sepa. Alguien me llama y me dice, envíame tu menú. Y yo miro el menú y ya yo sé con el menú, ya yo sé los problemas estructurales administrativos que tiene ese negocio. Y no hago nada más que ir a Google, a los reviews, y me encuentro con lo mismo que yo determiné a través del menú. Me encuentro tal cosa, esta cosa, esta cosa y esta cosa. Por la experiencia, porque ya tú sabes, Claro, ya tú obviamente, pasaste con la por ahí, lo experiencia. has Con la vivido. experiencia ya lo pasé por ahí. Sí. Gracias a Dios que mi Google siempre decía lo bueno. Porque en el restaurante, pues no hay duda de verdad que le dábamos con todo, pero sí la experiencia de tantos Es años. que era muy bueno, Luis. Ahí fue que yo te conocí y era súper la calidad. Yo sé que tú te esmerabas siempre por la calidad y por tener Así es. el producto de primera, No, y siempre definitivamente. darme cuenta de los detallitos, no te comiste algo, ¿por qué no te lo comiste? Porque ese producto se vende muy bien. Yo recuerdo que mi concern siempre era el risotto de seta. Y ese era básicamente algo que nos hacía populares a nosotros. Y yo veía en una mesa que el risotto de seta no se consumía y yo rápido iba a la cocina, hacía uno nuevo y sin preguntar se lo traía al cliente. Porque ya yo sabía que el risotto que tenía en la mesa a alguien se le había escapado en la cocina, no estaba bien hecho o estaba explotado, que es como se conoce, que el grano abre o cualquier cosa, y ya yo sabía que ese error tenía algo. Y yo venía con unos fresquecitos nuevos, acabadito de hacer por mí mismo, toma, mira, perdona, me voy a llevar porque entiendo que no está a tu capacidad, ¿verdad? A tu gusto, toma uno nuevo. Y la gente se quedaba como que, pero ¿y tú cómo sabías? Porque estoy pendiente a los detalles. Oye, Luis, esto ha estado excelente porque has tocado los puntos clave, has dado en el clavo con las causas que estoy de acuerdo contigo, que afectan a muchos restaurantes y sorprendido con muchas cosas que no me imaginaba que eran causantes. Pero a aquellas personas que nos escucharon se le prendió el bombillo y le surgió la necesidad de llamarte o contactarte para que los puedas ayudar. ¿Dónde pueden conseguirte? Pues mira, primero que nada pueden enviar su menú a menú@chefluisvasquez.com. Su menú para mí es bien importante, yo lo analizo y le hago unas recomendaciones y a la misma vez le ofrezco, ¿verdad? Lo que yo pudiera hacer por ellos en ese aspecto. También pueden entrar a la página chefluisvasquez.com, donde están básicamente algunos blogs que escribo, guías gratuitas ¿verdad? Dirigidas a los dueños de restaurantes para que sepan más o menos si necesitan o no necesitan ayuda, qué pueden mejorar, etcétera. Y también pues hay una parte donde están mis servicios, que ahí pueden ver más o menos a qué me dedico, las consultorías que doy y cómo trabajo. Así que chefluisvasquez.com y pueden enviar entonces el menú a menú@chefluisvasquez.com. Y además, yo sé que tú estás bien activo en las redes sociales y nos van a estar viendo muchos de ellos en las redes sociales. Te pueden seguir también en Instagram, que tú tienes tu página en Facebook. Sí, tanto en Este, Facebook e Instagram me encuentro como Meatboss, la marca, ¿verdad? La marca personal es Meatboss. Me puede buscar ahí tanto en Instagram, Meatboss PR, y en Facebook, Meatboss. Y ahí aparezco rapidito y ahí hago de todo. Cocino, enseño costeo de platos, vendo algunas cositas y etcétera, etcétera. De una las plataforma clases de bastante cocina, extensa Luis, ahí. son Las clases de excepcionales. Yo le he cocina, cogido definitivo. 2 veces el curso. Me Sí, encanta el curso de carne. Voy a coger el sí, de pizza próximamente, sí, cuando ahí esté por vamos. Puerto Rico, porque es lo otro que quiero aprender. Y si no, pues y si lo das en Orlando, me monto también y voy y lo cojo allá. De una, de una. Porque la verdad que tú tienes una habilidad muy buena de transmitir el conocimiento que se le quede a uno, Gracias, y que le gracias. pueda sacar provecho. Así que Me siempre apasiona agradecido lo por que eso. hago y esa pasión pues obviamente la pongo en todo lo que hago, así que aprovecho, ¿verdad? El comentario para dejarte saber como dueño de negocio, dueño de restaurante, que mi pasión no es simplemente ganar dinero y hacer un presupuesto para mi familia con lo que me voy a ganar haciendo el trabajo. Mi pasión es que tu negocio funcione, que cuando yo me vaya, me retire de ese restaurante, yo diga, lo logramos, este negocio está produciendo dinero y está organizado. Para mí no hay mayor orgullo que mi nombre esté detrás de un menú, que esté detrás de la operación de un restaurante, que sea rentable, que pueda darle libertad económica al dueño y que pueda satisfacer, ¿verdad? Ese deseo que nosotros como dueños de restaurantes poseemos y tenemos.
Excelente, Luis. Gracias por tu tiempo. Sé que esto será de mucha utilidad para las personas que nos han escuchado. Exhorto a aquellos que nos están escuchando a que lo contacten porque le van a sacar mucho provecho. No esperen a que sea muy tarde. No vayan a donde el abogado primero. No dejen de pagar sus cuentas primero. Cuando ya tienen señales de que hay problemas, ese es el momento de tomar acción, levantar la Así es. alerta, comunicarse con Luis y poder atender los problemas con tiempo y van a evitar un sinnúmero de consecuencias que no van a tener que experimentar. Voy a dejar una frase para cerrar, que la uso mucho, y que dice que la mayoría de los restaurantes no necesitan más clientes, solamente necesitan entender en dónde va el dinero antes de llegar al banco. Punto. No hay más. Excelente, Luis. Me encantó, excelente, excelente. Pero escúchenla, grábenla, anótenla y repásenla cada uno de los días buenos, los días malos en sus restaurantes y sé que le va a ser de mucho provecho. Así será. Estoy seguro Gracias que mil sí. por tu tiempo, Luis, de Gracias a verdad. ti, Javier. Cuídate mucho. Aquí a la orden. Si algo nos deja esta conversación es que el fracaso de un restaurante rara vez ocurre de un día para otro. Generalmente viene acompañado de señales que fueron ignoradas. Falta de control del efectivo, márgenes insuficientes, problemas con el menú, crecimiento sin planificación y decisiones tomadas demasiado tarde. Y aunque hoy hablamos de los restaurantes, estas lecciones aplican a prácticamente cualquier negocio. Porque una empresa no sobrevive solamente con vender, sobrevive cuando tiene estrategia, rentabilidad y dirección. Luis, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nuestra audiencia. Si encontraste valor en esta conversación, compártela con otro empresario y suscríbete al canal de YouTube Respiro Empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que una buena decisión puede transformar tu negocio, pero una buena decisión tomada en el tiempo correcto lo cambia todo. Nos vemos en el próximo episodio de Consejos para Emprendedores.